Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo vídeo y es un vídeo que yo quería hacer hace algunos días, pues se trata sobre este libro, el nuevo libro de Mario Vargas Llosa. Acabo de terminar de leerlo, más bien lo he leído durante las semanas pasadas y bueno, ya tengo más de una semana de haberlo leído y hasta ahora no he podido hacer una reseña que tenía muchas ganas de hacerla y pues hoy vamos a poder conversar un poco más sobre este libro. Pues nada, vamos directo hacia ello. Pues bien, lo primero que me interesa anotar sobre este libro es que existen dos maneras de acercarse hacia él. La primera sería, pues, entenderlo como una simple novela, como una novela de misterio, como un thriller de temática política o de crimen organizado en cierto modo, pero no solamente esa es la única manera de leer el libro, sino que existe una segunda forma de entender el libro, que es comprender que durante el libro Vargas Llosa hace algo así como una especie de larga reflexión sobre diversos temas políticos, quizás sobre la dificultad que entraña conseguir que los gobiernos de América Latina adquieran ese necesario cariz democrático y sobre pues las razones por las cuales ha sido tan difícil que se haya asentado la idea de la democracia en América Latina durante los últimos 50 años. Y yo creo que ambas visiones de la novela pueden coexistir pacíficamente dentro de una interpretación integral de la obra de Vargas Llosa. Yo creo que para el lector con intereses que superan el mero hecho del entretenimiento, va a quedar siempre como cuestión final algo de la segunda manera de interpretar el libro, que es justamente adentrarse dentro de esta larga reflexión, de este pensamiento meditado de Vargas Llosa. Y en cierto modo esta última característica hace que este libro sea una pieza rara en la narrativa de Vargas Llosa, y es una de las cosas raras que encontramos en el libro. Esta es la primera, y digo que es rara porque al ser un libro de narrativa y al introducirse en temas de incluso de una especie de ensayo de reflexiones sobre temas políticos, encontramos una suerte de mixtura, un híbrido particular dentro de la obra vargallosiana, que quizás pues no se haya podido observar desde su autobiografía, desde El pez en el agua, pero tomando en consideración que El pez en el agua era una obra que básicamente excluía el tema literario, el tema narrativo. Era básicamente un libro de no ficción. Esta novela, a pesar de que se considera como una novela que se basa en hechos reales, no deja de ser una novela. Y a la par de ser una novela, tampoco deja de ser un extenso ensayo sobre este tipo de circunstancias políticas. Un extenso ensayo que incluso al combinarse con la característica narrativa, pues nos da una suerte de reflexión, de una recordación a otras obras, como por ejemplo los ensayos de Borges, en cierto modo, en los cuales pues la fantasía narrativa se mezclaba con alguna reflexión de tipo filosófico, matemático inclusive,
literario, y pues esto es una de las cosas que hallamos dentro de esta novela. Es una novela que es una novela, pero no solamente es una novela, sino que es algo más que una novela, es una reflexión política, un ensayo político, un pensamiento, incluso hasta una confesión de parte de cómo interpreta Vargas Llosa y muchos liberales las modernas democracias, por decirlo de algún modo, latinoamericanas. Y pues esto es algo novedoso, es algo particular, algo distinto en la narrativa de Vargas Llosa, y pues existe en esta novela. Y es una novela con características singulares dentro de la narrativa de Vargas Llosa. Durante mucho tiempo Vargas Llosa fue un fiel seguidor de la idea flaubertiana de la novela, aquella en la cual se consideraba que el narrador, a la vez que un demiurgo de su propio universo, cuando transmite ese caudal narrativo hacia sus lectores, pues debe adoptar una cierta calidad omnisciente, pero también una especie de invisibilidad dentro del texto narrativo. Es decir, el narrador existe, pero no se le debe sentir, no se le debe ver de alguna manera en la novela. Y pues esto, como lo digo, es una característica que existe mucho en la novela flaubertiana. Los que han leído Madame Bovary, que es un fetiche recurrente y muy antiguo de Vargas Llosa, pues podrán haber apreciado esta circunstancia, y el mismo Vargas Llosa lo decía, esa suerte de invisibilidad, esa suerte de suprarrealidad del narrador se observa en la narrativa de Vargas Llosa muy frecuentemente. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a Tiempos Recios, encontramos una circunstancia distinta, que si bien es cierto, durante muchos pasajes de la novela se puede leer como si fuera una novela más de Vargas Llosa, una novela en la cual el narrador existe pero no se le siente. Hay ciertos pasajes, hay ciertos momentos de la novela en donde la presencia del narrador es evidente. El estilo de narrar de Vargas Llosa en la novela, pues a veces apunta con algún comentario por ahí, alguna opinión, una situación bastante rara, porque normalmente esto no se encuentra, como ya lo había dicho, en la narrativa de Vargas Llosa, ¿no? Y existe esta situación en la que el narrador, en cierto modo, está involucrado en lo que narra, no es invisible, se le puede ver, se puede distinguir algún rastro de personalidad del narrador en lo que narra, y pues vemos algún comentario, alguna reflexión, y pues esto es algo que no es común en Vargas Llosa. Y esto un poco tiene que ver con lo anterior, con lo que estábamos conversando acerca de que esta novela no es simplemente una novela, sino también es algo más que una novela, es una idea, la plasmación de un pensamiento, un ensayo político, una larga reflexión. Bajo este cariz de la presencia del narrador en alguna manera, pues esto no solamente implica que la narración sea una simple novela, sino incluso hasta adquiere rasgos de parábola. Sí, como las parábolas estas de la Biblia, por decirlo de alguna manera quizás algo exagerada, existe algo de esto en la intención de la narrativa particular que se exhibe en esta novela. Pues la novela es, durante cerca de 350 páginas, una explicación de por qué surgió la izquierda radical en América Latina, y pues lo remonta todo a la circunstancia del golpe de Estado
que fue orquestado por la CIA contra el presidente Arbenz en 1954 en Guatemala. ¿Y por qué digo que esto es una especie como de parábola? Porque a partir de un hecho particular, que es esta intervención de la CIA para derrocar a un gobierno democrático cuya única intención era establecer reformas democráticas al estilo capitalista, que creían y que querían que la sociedad guatemalteca de ese entonces dejase ese estado semicolonial o colonial en el que se vivía y pues se democratizase de cierto modo y entrase en una economía capitalista, pues a pesar de que se tenía como intención manifiesta esta circunstancia, pues fueron manipulaciones de diversas fuentes, pero básicamente intereses encontrados y maliciosos de transnacionales norteamericanas que veían este proceso de democratización de la sociedad guatemalteca como una cosa nociva para sus intereses económicos. Y esto pues se encontró con los intereses conservadores de las élites guatemaltecas de ese entonces y se formó una especie de alianza perversa. Pues fue perversa porque, como lo dice varias veces Vargas Llosa, como lo ha dicho varias veces en varias entrevistas que ha dictado en los últimos días, pues Arbenz era una persona muy bien intencionada, muy ingenua también, y que creyó que si introducía las reformas que él creía que harían que Guatemala fuera una sociedad capitalista al modelo de los Estados Unidos, pues los estadounidenses, el gobierno, las empresas, el pueblo en general de los Estados Unidos verían con buenos ojos este movimiento. Pues no fue así. Finalmente, intereses mezquinos de las transnacionales, en particular de la United Fruit Company en este caso, condujeron a que se impulsase este golpe de Estado. Y digo, y vuelvo sobre el tema de la parábola, se trata de ejemplificar a través de esa situación, de ese relato fáctico, el por qué después surgió una resistencia tan grande, tan agresiva contra el sistema capitalista en América Latina. Y esto pues lo cuenta Vargas Llosa en la última parte de su novela, la que es parte de la novela pero también no es parte de la novela, y es donde básicamente mucho de la reflexión política del ensayo político ya se nota, que es en la última parte, que es casi un colofón, que aparece bajo el epígrafe de después, en la novela. Y en este epígrafe, pues Vargas Llosa dice en blanco y negro que fueron justamente esta intervención abusiva y antidemocrática de los Estados Unidos a través de la CIA la que hizo perder la fe de los jóvenes latinoamericanos de esa generación en la idea democrática, la que les hizo pensar que simplemente cualquier movimiento democratizador que buscase la justicia social en los países latinoamericanos iba a contar siempre con la férrea oposición de Estados Unidos. Entonces, frente a esta situación, los jóvenes latinoamericanos de esa época y de épocas posteriores empezaron a tomar otras ideas radicales y ya no buscaron el tema de la democratización a través de la vía del capitalismo, sino de la lucha a través de las izquierdas, que tenían ideas más radicales, más antidemocráticas en cierto modo, porque se pensaba que con esa manera, digamos, de actuar, pues se podían alcanzar los niveles de justicia social que eran tan necesarios en nuestro continente, en América Latina, en esos años. Y esta es pues justamente la función de una parábola.
enseñar a través de un hecho fáctico puntual, el caso del golpe de Estado de la CIA contra Arbenz en 1954 en Guatemala, cómo se puede explicar el fenómeno posterior del surgimiento de las izquierdas radicales. En primer momento, estamos hablando de los años 50, 60, 70, 80, y yo creo que podría ir incluso hasta más adelante, porque no solamente se explica el surgimiento de esas izquierdas radicales, sino también de los totalitarismos de izquierda que podemos ver en este momento pues, en Venezuela, que es un horror lo que está pasando en este momento, incluso en Nicaragua, y lo que se viene también en Bolivia, porque también vemos justamente esa situación, ese desborde de esa idea de izquierdas que tratan a través de soluciones antiliberales, de imponer esta justicia social, pues en cierto modo, según la visión de Vargas Llosa, pues se remontan a esa situación, a ese puntual hecho. Se puede decir que en 1954, en Guatemala, en la Guatemala de Jacobo Arbenz, pues América Latina perdió la fe durante mucho tiempo en la idea del liberalismo como medio de alcanzar la democracia y la justicia social. Y aquí, en este punto, vamos a abordar una idea interesante, porque vamos a contradecir un poco las ideas de Vargas Llosa sobre su propia novela. A mi modo de ver, como yo lo veo, y en función de lo que acabo de explicar, la función de parábola que tiene en cierto modo la novela de Vargas Llosa, yo no considero que la novela tenga un protagonista en carne y hueso, básicamente. Yo creo que en realidad el gran protagonista de Tiempos Recios no es otro más que la CIA. Y digo esto porque le he escuchado en alguna conferencia, creo que particularmente ha sido en la conferencia de Casa América, en la cual Vargas Llosa presentó su novela hace algunos días, algunas semanas, en la cual Vargas Llosa manifestaba que para él el personaje de Marta Borrero Parra, era el protagónico de la novela. Y pues llega a la conclusión un poco como consecuencia de, lo dice él, de lo que le opinan sus lectores sobre la novela. Vargas Llosa dice básicamente, bueno, pues yo escribí la novela y pues yo pensaba pues que el protagonista era tal, pero resulta pues que los lectores me han comenzado a hablar mucho de Martita y de Marta y de por aquí, por allá, y pues lo han convencido al hombre. Y ahora pues Vargas Llosa piensa que el protagonista de su novela es Marta Borrero Parra. Pues yo, en base a lo que acabo de manifestar, considero que no es así. Es la CIA, básicamente, porque es la CIA la institución que vertebra durante toda la novela lo que pasa en la propia novela, en la narrativa. Es la CIA la que introduce a los conspiradores que le van a dar el golpe de Estado a Arbenz. Es la CIA la que mueve o quita a los presidentes, la que pone a los dictadores, la que después les quita el favor, la que mueve a sus agentes de uno a otro país, y finalmente es, en cierto modo, la CIA la que manipula incluso a ese supuesto personaje principal que algunos lectores, me parece que muy poco avispados, interpretan como protagónico. La que finalmente es manipulada por la CIA es Martita. Entonces, la trascendencia dentro de la narración de la CIA excede a los otros personajes. Es evidente pues entonces que la CIA no es más que el personaje protagónico, y que pues yo creo que la situación en la cual Vargas Llosa dice que Marta Borrero Parra, lo digo varias veces porque
porque ese es el nombre del personaje y además porque quiero señalar la trascendencia del personaje a pesar de que no es el protagónico según lo que yo creo, pues la situación en la cual Vargas Llosa venía diciendo es inducido a creer que el personaje de Marta es el protagónico, pues no responde según lo que yo creo, más que pues a una circunstancia en la cual pues han habido muchos lectores de novelas románticas, de malas novelas románticas, que han inducido esta idea dentro de nuestro querido Vargas Llosa, pues para finalmente azucararle la novela y venderle la idea de que este personaje así un poco de capa y espada pues resulta siendo el protagónico, ¿no? Yo creo que un lector que tenga mayor profundidad pues tendrá que apartar esta idea romántica, esta idea del lector infantil, y leer con un poquito más de atención a los detalles la novela y concluir, como me parece que se debe concluir, que el personaje es la CIA y no Marta Borrero Parra. Sin embargo, el hecho de que sea la CIA el personaje principal de la novela no excluye la presencia vívida, trascendental y principal de algunos personajes. Claro está, no al grado de volverlos protagónicos, pero sí al momento de reconocer que son principales frente a los demás. Y yo creo que pues en este punto hay varios personajes que son interesantes, desde los embajadores y agentes de la CIA, pues desde los familiares de alguno de estos personajes, la gente que rodea a las élites políticas, pero yo destacaría algunos, y dentro de estos, unos más que otros como personajes principales, sino, porque no lo pueden ser, no son protagónicos, sino, digamos, más destacables que otros. Y entre ellos, pues, diremos que entre los personajes relevantes, por decirlo de alguna manera, podemos encontrar pues muchas figuras históricas, y pues ahí podemos tener en cuenta pues al dictador de la República Dominicana, el generalísimo Trujillo, al propio Jacobo Arbenz, pues los embajadores estos que aparecen maniobrando siempre a favor de Estados Unidos, los embajadores y agentes de la CIA, y a otros más. Sin embargo, yo creo que además de estos existen tres personajes que son principales por encima de estos. Por encima incluso creo yo que el propio Jacobo Arbenz y que el propio generalísimo Trujillo. Y estos tres personajes son, a mi modo de ver, Enrique Trinidad Oliva, la propia Marta Borrero Parra y finalmente Johnny Aves García. Yo creo que en función a estos tres personajes se vertebra un poco la trama de la intervención de la CIA, explicada también en función a la intervención de otros personajes que son auxiliares secundarios a estos personajes principales que yo llamo, y que sostienen de alguna manera la trama de la novela, ¿no? Y pues es interesante también echarles un ojo a estos tres personajes, porque si nos apartamos un poco de la visión ensayística, de la visión como de reflexión de la novela, pues, y nos introducimos al tema básicamente narrativo, podemos concluir que tenemos que decir un par de cosas sobre estos personajes. Y eso es justamente lo que vamos a ver en este momento.